La UPB les saluda en esta Jornada Internacional de Teología Exciario Sosa Luján, a 40 años de la siembra de este gran obispo, Exciario Sosa, fundador de la UPB. Esta semblanza la he titulado Exciario Sosa Luján, un siervo fiel, escogido y llamado conforme al propósito de Dios en la construcción de una ética social pentecostal liberadora. He tomado como texto base aquel de Pablo que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, Dios tiene un propósito y una misión para este mundo. La misión tiene que ver con la liberación de la creación de toda esclavitud de corrupción a la que ha sido sometida por los poderes malignos. Y para lograr este propósito, Dios envió a Jesucristo como el primogénito e inaugurador de la nueva creación. Jesús inaugura la nueva humanidad. Es en el marco de ese gran propósito de Dios que Dios llama a hombres y mujeres, los unge con su espíritu, les otorga dones y los capacita con una visión profética muy especial. Dios se manifiesta en la historia humana, hace que todas las cosas en el cielo y en la tierra hagan sinergia, se unan, cooperen con quienes han sido escogidos, escogidas, llamados, llamadas para hacer alianza estratégica con Dios en ese gran propósito liberador. Allí encaja muy bien entonces este texto bíblico del apóstol Pablo, cuando afirma: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A mí me llama poderosamente la atención la valentía y el coraje con el que el obispo Exciario Sosa respondió a este llamado del Señor. Su pasión, su entrega, su vida espiritual impactaba al más conservador, quien, interpelado por la voz de Exciario, voz fuerte como trompeta, pero cariñosa y apacible al mismo tiempo, respondía con fidelidad, lealtad ante aquel hombre que Dios había llamado como aliado suyo en la misión que le había encomendado. En esto debo mencionar a mi padre, el reverendo obispo Melitón Lugo, y a mi madre, reverenda Blanca Morales Lugo. Me impactaba ver cuánta alegría sentían cuando este hombre de Dios, obispo presidente del UPB, llegaba a Maracaibo directo a nuestra casa. Yo, un adolescente, veía aquellos rostros transformados, mi madre en la cocina preparándole un plato exquisito a aquel compañero de camino que venía de lejos. Mi padre salía con 2 hamacas, una para él y otra para Exciario. Yo los escuchaba hablar y aunque no entendía aquella charla, suponía que era en torno a la obra de Dios en el occidente del país. Mi vida también fue impactada por esa espiritualidad del obispo Sosa. Pude experimentar en mi propia vida el impacto de esa espiritualidad visionaria, profética, que ha quedado impregnada en mi vida para siempre. Un ejemplo que di en el saludo: tenía yo 16 años de edad cuando, a solicitud de mi padre, Melitón Lugo, pastor de la iglesia Estrella de la Mañana, invita a Exciario para realizar bautizos. Exciario viaja desde Lara hasta el Zulia a cumplir aquella invitación. Aquella tarde, en las playas del Bajo en San Francisco, Exciario Sosa me toma las manos, las junta en señal de reverencia, y con el agua de aquella playa que nos llegaba al pecho, Exciario procede a hacer la oración bautismal en medio de un llanto que ambos no podíamos contener. Definitivamente ese bautismo marcó mi vida espiritual. Después de los bautizos es convocada a la iglesia para el culto de comunión y de recepción de nuevos miembros. Miro a Exciario como un gigante al frente de la mesa de la comunión. Escucho de nuevo aquella voz como trompeta que pronuncia mi nombre, invitándome a la mesa para darme con sus propias manos mi primera santa cena, que me convertía en miembro oficial de la iglesia Estrella de la Mañana. Y cerrando el culto de comunión, se dirige a toda la iglesia y con aquella voz de trueno que aún resuena en mis oídos, anuncia que a partir de ese momento, por orden de Exciario, yo asumía la presidencia de la juventud de la iglesia Estrella de la Mañana en Maracaibo.
La juventud de la iglesia y toda la iglesia misma aceptó aquella resolución. La palabra de ese obispo era respetada por todos y todas en la iglesia. Asumo por orden de Orseario el proyecto juvenil. Bien, Exeario Sosa Luján nace un 26 de julio de 1914, justo el año cuando está llegando a Venezuela el pastor pentecostal Giotter Federico Bender, fundador de un pentecostalismo ecuménico y de opción por los pobres. Pasado el tiempo, aquel niño Exeario creció y se volvió joven. El joven Exeario se encontró con Giotter Federico Bender, que junto con el masón Federico Cardoce estaban construyendo en Barquisimeto del estado Lara un movimiento pentecostal contestatario y de opción por los pobres. ¿Quién iba a pensar que aquel niño que estaba naciendo en 1914 y que aquel pastor pentecostal Giotter Federico Bender, que estaba llegando a Venezuela en ese mismo año 1914, se encontrarían más tarde y unirían esfuerzos en la construcción de una ética social pentecostal liberadora, en la construcción de un pentecostalismo originario autóctono y políticamente comprometido con los sectores populares más vulnerables de la sociedad venezolana? Solo Dios en su jalonar de la historia sabía lo que él mismo estaba haciendo con estos dos baluartes de la fe pentecostal. Sin embargo, podríamos preguntarnos, ¿realmente Bender impactó el pensamiento pentecostal liberador de Exeario Sosa Luján? Otras preguntas pertinentes son, ¿de dónde están los antecedentes históricos de este pentecostalismo contestatario, antirracista, de opción por los pobres, que ha traído Bender a Venezuela y que Exeario asumió? Las Asambleas de Dios entran a Venezuela en 1942, encabezadas por Irving Olson. ¿Qué tipo de pentecostalismo traían las Asambleas de Dios? ¿Encaja el pentecostalismo de Bender y de Exeario Sosa en el recién llegado movimiento de las Asambleas? ¿Qué diferencias hay entre un pentecostalismo y otro? Recuerdo muy bien una experiencia amarga que vivió mi padre, el reverendo Melitón Lugo, con el pentecostalismo de las asambleas. Mi padre, un hombre negro, había sido instalado por Exeario Sosa como pastor de la iglesia Sion en 1948. Bender ya había regresado en 1947 a los Estados Unidos y deja su movimiento en manos de las asambleas, que se habían constituido como concilio ese mismo año, en 1947. Y aunque Exeario Sosa había salido electo como superintendente nacional de las Asambleas de Dios por la fuerza que traía desde el movimiento de Bender, las Asambleas de Dios encabezadas por Irving Olson no seguían los lineamientos del proyecto de Bender ni de Exeario. Al contrario, eran profundamente racistas. Lo cierto es que mi padre, en una reunión de pastores, va a saludar con alegría al catire blanco de Irving Olson y el hombre lo deja con la mano estirada por ser negro. Mi padre le confesó lo sucedió a Exeario Sosa y le dijo, parece que con esta gente no vamos a congeniar. ¿Cuál ha sido el impacto del pentecostalismo de Bender en Exeario Sosa Luján? El reverendo Sosa afirma en una entrevista concedida al reverendo Juan Marcos Rivera el 12 de marzo de 1979, y respondiendo a una pregunta que le hacía Juan Marcos sobre por qué tenía en las puertas de su oficina en Barquisimeto la fotografía de los esposos Bender, a los que Exeario respondió, los tenemos aquí como un grato recuerdo porque fue uno de nuestros primeros maestros. Él nos enseñó cómo amar al prójimo y nos mostró que el evangelio no se vive solamente en predicarlo, que había que vivirlo. Sosa fue uno de los dirigentes importantes del pentecostalismo de Bender hasta el extremo que en 1946 dirige una convocatoria a las iglesias del movimiento de Bender para darle contenido a la unidad visible del movimiento pentecostal venezolano. Es en este intento de honrar a quien había sembrado en él este espíritu de compromiso por los más necesitados, es que en el año 1966 Sosa coloca la primera piedra para la construcción de la escuela granja Giotter Federico Bender en Lara, que albergaría niños y niñas pobres abandonados, huérfanos. Más tarde, el 11 de octubre de 1967, se inaugura la escuela granja G.F. Bender en La Piedad Lara, como una señal concreta de la opción ecuménica y la opción por los pobres del misionero pentecostal G.F. Bender,
pionero del pentecostalismo en Venezuela. Definitivamente, la vocación ecuménica de Bender, su inclinación hacia los huérfanos y huérfanas y necesitados, su forma de ser independiente de la influencia foránea en el inicio del movimiento pentecostal, su afán por ayudar a la educación primaria a quienes no tenían la oportunidad de realizar estudios seculares, su afán por capacitar bíblicamente al líder o pastor con una educación pastoral comprometida, marcó a Exeario Sosa Luján, que más tarde no encaja en el pentecostalismo de las Asambleas de Dios y deciden fundar este movimiento pentecostal, la Unión Evangélica Pentecostal Venezolana, que hoy cumple 64 años de caminata, pero que su línea de pensamiento y acción data de muchos antes. Se puede afirmar entonces que el ministerio pastoral pentecostal del reverendo Bender es asumido y retomado por Exeario Sosa y la Unión Evangélica Pentecostal Venezolana. Después que en la reunión de Punto Fijo en el año 1956 en la Iglesia La Hermosa se da la confrontación entre pastores líderes nacionales y los misioneros de la Asamblea de Dios, el grupo de líderes nacionales encabezado por Exeario Sosa Luján salió de aquella reunión con la convicción de fundar un movimiento que fuera más autónomo en relación al misionerismo y más flexible en relación a las disposiciones que se querían imponer a las iglesias de la organización. Este grupo de líderes nacionales encabezado por el reverendo Exeario Sosa Luján, junto con un grupo de iglesias, se retira finalmente y constituye en el 1957 un nuevo movimiento pentecostal que asumiría la forma del pentecostalismo de Bender. Es así como el 12 y 13 de enero de 1957 nace la Unión Evangélica Pentecostal Venezolana para dar continuidad al ministerio pentecostal que asume la ética social pentecostal liberadora. Hay que decir también que Exeario Sosa le imprime al movimiento pentecostal venezolano, la UEPB, constituido formalmente en 1957, un carácter bolivariano que no aparecía en el ministerio del pastor Bender. La ética social pentecostal bolivariana de la UEPB tiene sus raíces en la reunión de pastores y pastoras convocadas por Exeario y realizada en la Iglesia Libertad el 28 de julio de 1978 en la ciudad de San Cristóbal, donde se procede a crear un plan pentecostal bolivariano con el cual se combatirá la marginalidad y la opresión en el continente latinoamericano. Se crea entonces la Comisión de Fraternidad Evangélica Pentecostal Bolivariana con el mandato de realizar el primer Congreso Pentecostal Bolivariano que se realiza en Santa Fe de Bogotá, Colombia, del 14 al 18 de marzo de 1979. Esta reunión de San Cristóbal generó un documento que se llamó la Carta de San Cristóbal, que contenía los objetivos de ese congreso que se hizo en Colombia. Llama mucho la atención la base bíblica que sustenta este documento, Mateo 25. Mateo 25. Interesante la base bíblica con la que Exeario Sosa sustenta esta carta pastoral de la UEPB. Tiene una opción estratégica bien definida. A Dios se encuentra en los pobres, en el desnudo, en el forastero, en el enfermo, en los privados de libertad, en el hambriento. La fundamentación bíblica de esta carta pastoral establece la ruta socioteológica que viene transitando este movimiento pentecostal venezolano desde 1914, la opción preferencial por el pueblo pobre y oprimido. La otra estrategia que sustenta esta carta pastoral de 1978 es la integración de América Latina bajo el ideal bolivariano en busca de su liberación. Es importante resaltar la visión estratégica que tiene Exeario Sosa Luján según esta carta pastoral emitida en San Cristóbal en julio de 1978. La visión estratégica es unir la América Latina bajo el ideal bolivariano, lo que significa promover y expandir el ideal emancipador y liberador de Simón Bolívar a todo el continente latinoamericano para aportar desde la identidad cristiana, pentecostal y bolivariana la liberación del pueblo marginado y oprimido del continente.
Así dice la carta, mirando la gran necesidad de que los pueblos de América Latina se acerquen bajo el ideal bolivariano para aportar soluciones cristianas, sociales, políticas y económicas a las clases marginales. La carta concluye con la creación de la Comisión de Fraternidad Pentecostal Bolivariana, que organizaría ese primer Congreso Pentecostal Bolivariano que se realizó en Bogotá los días 14 al 18 de marzo del 79. El Congreso Pentecostal Bolivariano se realizó en la fecha prevista y se avanza hacia el Plan Evangélico Pentecostal Bolivariano, Latinoamericano y Caribeño en compromiso con los sectores postergados de América Latina y el Caribe. 2 años después del Congreso convocado y realizado por Exiario Sosa Luján, el 18 de junio de 1981, Exiario Sosa Luján nos deja físicamente, pero convencido que la misión encomendada por Dios había logrado su meta. Nos deja estas palabras: la verdad es que a través de todos los años he sido muy controversial por esa posición que yo tengo y sostengo, que se debe ser liberal en el sentido de servir a los demás, que debe prestarse a las transformaciones sociales de la humanidad. Por eso he sufrido algunas persecuciones y han habido muchas discusiones y hemos tenido bastantes luchas. Sin embargo, ya hemos superado esa meta. En otras palabras, la mayoría de los hombres que están trabajando en la Unión Evangélica Pentecostal Venezolana están completamente claros que no se puede ser cristiano en sentido de cristiano conservador sin asumir las responsabilidades del cristianismo en sí. En otras palabras, que debe asumirse responsabilidades sociales y políticas. Este legado de Exiario Sosa Luján se mantiene hasta hoy en la búsqueda de una teología pentecostal bolivariana de la liberación en la Unión Evangélica Pentecostal Venezolana. Dios me les bendiga. Un gran abrazo y vive Exiario Sosa en nuestros corazones. Amén.